segunda de las técnicas para realizar el plan de mantenimiento es basarse en protocolos genéricos por tipo de equipo. Si bien la técnica anterior se basaba en encontrar los manuales de los fabricantes, encontramos que dos fabricantes de dos bombas centrífugas no proponen las mismas tareas de mantenimiento para dos equipos que aparentemente son iguales y lo único que cambia es el fabricante de una bomba normalizada centrífuga. ¿Qué ocurre? Pues que cada empresa tiene unos criterios, pero claro, nosotros tenemos una instalación que mantener que tiene dos bombas aparentemente similares, en las que tenemos que hacer tareas de mantenimiento sorprendentemente muy desiguales en cuanto a qué tareas hay que llevar a cabo, en cuanto a qué frecuencias pues hay que con la frecuencia con la que haya que desarrollarlas. Tenemos entonces una alternativa muy interesante a la realización de planes de mantenimiento basados en instrucciones de fabricantes, es definir tipos de equipo que tenemos en la planta y sobre esos tipos de equipo que tenemos en la planta definir qué mantenimiento es el que nosotros proponemos como expertos en mantenimiento para realizar el mantenimiento en cada uno de estos tipos de equipos. ¿Cuántos tipos de equipos nos encontramos en una planta industrial habitual? Pues depende de la planta, efectivamente, pero podrá ir entre 50 y 200. No es habitual encontrarse mucho más de 200 o de 300 equipos diferentes. Por tanto, sí que podremos abordar la realización de un plan de mantenimiento, la realización de unos protocolos de mantenimiento por cada tipo de equipo. ¿Qué significará? Que cuando nosotros elegimos un tipo de equipo, un ventilador, una bomba centrífuga, una torre de refrigeración, una cabina de media tensión, nosotros vamos a definir qué tareas de mantenimiento son las que hay que hacer en este equipo. Vamos a definir la tarea, vamos a definir la frecuencia, vamos a definir la especialidad y vamos a añadirle estas otras cuestiones, las que hablábamos en un capítulo anterior, que se refieren a si es necesario permiso de trabajo o no, si es necesario cuánto tiempo estimamos que requerirá realizar ese trabajo y si es necesario pedir un permiso de trabajo especial. Con todo ese conjunto de tareas que aplican a cada equipo, ¿cuál será la siguiente fase que nosotros tengamos que realizar? Una vez realizados todos los protocolos posibles, o la mayor parte de protocolos posibles, ¿qué tendremos que hacer? Volvemos a la fase en la que definíamos cuál es el árbol jerárquico de equipos y sistemas que tenemos en nuestra planta. En este árbol jerárquico, ¿qué tenemos? Tenemos la planta, las plantas, los sistemas, los subsistemas y los equipos, componentes, elementos. Todo ese árbol jerárquico tendremos que componerlo, bien en el GMAO, bien en una herramienta pues como una hoja de cálculo, como una base de datos, pero nosotros lo que tenemos que es en primer lugar, estructurar el árbol jerárquico de equipos. A continuación, definidos los equipos, ¿qué tendremos que hacer? Ya tenemos la lista de equipos, eliminemos de esa lista todos los equipos que vamos a considerar equipos no mantenibles. ¿Qué consideramos un equipo mantenible? Un equipo en el que merece la pena hacer algo. ¿Qué consideramos un equipo no mantenible? Un equipo en el que merece más la pena esperar a que se averíe e intervenir cuando se averíe. ¿Qué ejemplos de equipos no mantenibles tenemos en una instalación? Un instrumento visual, un manómetro, un termómetro. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué vamos a hacerle a un manómetro, un termómetro? Si es el fallo que nos puede dar o la indicación que nos puede dar nos puede traer una consecuencia grave, calibrémoslo, intervengamos en él antes de que falle. Pero en un instrumento que es mucho más, suele ser mucho más interesante esperar a que falle y cuando falle pues cambiarlo por otro. Vemos que el termómetro se ha roto, pues lo cambiamos por uno nuevo. O reparamos lo que se haya roto. Pero hay equipos, junto con estos instrumentos, pues válvulas manuales, hay cierto conjunto de equipos que no merece la pena hacerles nada y solo intervenir en ellos de forma simplemente correctiva. Pero hay otro conjunto de equipos que sí vamos a llamar equipos mantenibles, a los que merece la pena hacer una intervención. Entonces, en esa intervención, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en primer lugar? Definida
el árbol jerárquico de equipos. A continuación nos toca definir equipos mantenibles de la instalación. Es el listado de equipos mantenibles. Va a dar paso a la siguiente fase, que es tomar esos protocolos genéricos por tipo de equipo y aplicarlos a cada uno de estos equipos mantenibles. Vamos a abrir la lista de equipos mantenibles hasta un total, vamos a definir todas las tareas que hay que hacer en estos equipos mantenibles y encontraremos una lista amplia, una lista larga de tareas. Con toda esta lista amplia y larga de tareas, ¿qué debemos hacer? Procesarla. Porque ahora lo que buscamos es agrupar las tareas por sistema, por frecuencia y por especialidad, como siempre. Nosotros ahora aquí obtendremos las gamas de mantenimiento. Estas gamas de mantenimiento a las que tendremos que añadir o estudiar qué hacemos con el predictivo, qué hacemos con el conductivo, qué hacemos con el mantenimiento legal, pues compondrán, una vez revisadas adecuadamente, compondrán nuestro plan de mantenimiento. La segunda de las técnicas para elaborar el plan de mantenimiento es una técnica realmente interesante porque permite elaborar un plan de mantenimiento completo de una instalación en un tiempo muy breve y con una calidad muy superior a la que se obtiene intentando recopilar instrucciones de fabricantes. Vamos a denominar a esta forma de determinar las tareas que componen el plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos por tipo de equipo. Aquí vemos una visión general de todas las fases que componen el proceso. De forma resumida, la primera fase será la elaboración de estos protocolos genéricos de mantenimiento por tipo de equipo. Es una fase larga, es una fase que tiene alguna complejidad, es una fase que requiere conocimientos de mantenimiento, pero es una fase que una vez elaborada, pues ya está elaborada para siempre. A continuación tenemos las fases habituales, igual que en cualquiera de los sistemas que elijamos para determinar las tareas, que va a ser descomponer la planta en sistemas y elaborar la lista de equipos mantenibles. Una vez que hemos descompuesto en sistemas y elaborado la lista de equipos mantenibles, ahora será muy sencillo aplicar los protocolos genéricos elaborados por tipo de equipo a cada uno de los equipos que componen la instalación. Esto nos va a proporcionar una lista de tareas enorme, una lista de tareas muy grande que necesitaremos agrupar de alguna manera para facilitar su ejecución. Esta agrupación de tareas debe hacerse por sistema, frecuencia y especialidad, lo que nos dará lugar a una serie de gamas de mantenimiento. Esas gamas de mantenimiento deben ser revisadas manualmente, una a una, para asegurar que no se ha obtenido ninguna cosa extraña en ellas y, por último, tendremos que determinar las obligaciones legales que en muchas ocasiones no tienen por qué estar introducidas en los protocolos genéricos de mantenimiento. Con eso tendremos finalmente el plan de mantenimiento de la instalación. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un listado de tareas a realizar en un tipo concreto de equipos. Este concepto de tipo de equipo es un concepto bastante intuitivo, es decir, una bomba centrífuga de bajo caudal que mueve agua es un equipo tipo, nos da igual quién sea el fabricante, pero básicamente todas las bombas están normalizadas, son muy parecidas, no es posible que tengan instrucciones de mantenimiento muy diferentes unas de otras. En el protocolo de mantenimiento por tipo de equipo, pues debe incluirse al menos en este protocolo la siguiente información. Primero, la especialidad del trabajo. En segundo lugar, la frecuencia con la que debe realizarse el trabajo. La duración estimada de la tarea, la necesidad de un permiso de trabajo especial y si el equipo debe estar parado o en marcha para realizar esta tarea. ¿Qué tipos de tareas se incluyen en un protocolo de mantenimiento? ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento que nos podemos encontrar? Pues tenemos en primer lugar inspecciones sensoriales, lectura y anotación de parámetros de funcionamiento. Estas dos tareas son tareas que se hacen habitualmente a diario por personal de operación.
Tenemos después tareas de lubricación, determinadas verificaciones mecánicas para comprobar pues, holguras, alineaciones, etcétera. Determinadas verificaciones eléctricas con la medida de algunos parámetros como medidas de aislamiento, medidas de resistencia de puesta a tierra, etcétera. El análisis y medición de variables con instrumentos externos, las limpiezas, que pueden ser limpiezas condicionales o limpiezas sistemáticas, la configuración de equipos, es decir, meternos dentro de las pantallas de configuración y setear el equipo, es decir, poner los parámetros que corresponden, los parámetros de funcionamiento que corresponden a determinadas situaciones, la verificación del correcto funcionamiento de equipos de medida, es decir, de todos los sensores que tenga la máquina, pues tendremos que verificar con determinada periodicidad si todos estos sensores están funcionando correctamente. La calibración de instrumentos de medida, es decir, el comprobar que la medida que aportan es correcta, es una tarea diferente de la verificación del correcto funcionamiento de equipos de medida. El chequeo de lazos de control, toda la información recibida por los sensores va a un sistema de control y el sistema de control ordena a una serie de actuadores que hagan algo. Pues tendremos que comprobar todo este proceso de generación de la señal, de tratamiento de una señal y de conversión en una orden, incluso la posterior verificación de que la orden se ha cumplido correctamente. Pues esos lazos de control habitualmente pues hay que chequearlos y habrá que comprobar si el funcionamiento es correcto o no. La sustitución o reacondicionamiento condicional de piezas de desgaste, es decir, hay piezas que sufren con el tiempo y habrá que comprobar si estas piezas pues, es necesario sustituirlas o es necesario reacondicionarlas de algún modo, y la sustitución o reacondicionamiento sistemático de piezas de desgaste. La diferencia entre condicional y sistemático es que si en el primero de los casos, solo si detectamos que el sistema no está funcionando correctamente o que la pieza no alcanza su especificación, solo en ese caso intervenimos. ¿Cuáles son las especialidades habituales que nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar operación, que es aquel grupo de tareas que realiza el equipo de producción, mecánica, eléctrica e instrumentación, que son las tres especialidades más naturales en un departamento de mantenimiento, la calibración, que se distingue de la instrumentación, que no es una distinción, no es porque tenga que hacerlo técnicos diferentes, porque son técnicos que tienen los mismos conocimientos, pero en muchas ocasiones, en muchas empresas, la calibración es realizada por empresas externas. ¿Qué se pretende diferenciando entre instrumentación y calibración? Pues facilitar el proceso de externalización de este trabajo de calibración. Las tareas de mantenimiento predictivo, requieren unos conocimientos muy específicos, entonces es conveniente separarlas de las tareas mecánicas o eléctricas y darles una forma propia. Después ya veremos que tienen incluso una consecuencia a la hora de su ejecución. Las limpiezas técnicas, que también están separadas de las mecánicas, de la parte mecánica, porque esto es un trabajo que en muchas ocasiones se subcontrata. La obra civil también no corresponde a ninguna de las especialidades anteriores, pero indudablemente los edificios, pues, las carreteras, los viales, las vallas, hay que mantenerlas. Y tendríamos una especialidad adicional, que es el mantenimiento legal, que son todo el conjunto de tareas de mantenimiento que hay que realizar por un requerimiento normativo. En cuanto a las periodicidades, hay muchas periodicidades que podemos encontrarnos en una planta. Tenemos las periodicidades diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral. En cuanto a la anual, es conveniente distinguir entre dos tipos de periodicidades anuales. Una es la que podemos llamar anual en parada. La anual en parada es todo el conjunto de tareas que se realizan una vez al año, pero en una época muy concreta del año. Una época que no se pueden realizar en enero, en febrero, en marzo, sino que hay que realizarlos justo cuando se está organizando la parada anual de la planta. Anual distribuida es diferente porque es una tarea que hay que realizar una vez al año, pero no estamos condicionados por la parada, se puede realizar en cualquier momento, porque por ejemplo es una tarea anual que se refiere a un equipo que está duplicado y que lo mismo da hacer el mantenimiento en enero o en febrero, pero la condición es que se realice una vez al año. Hay otras periodicidades como la bienal, la parada programada, trienal, cuatrienal, quinquenal, octoanual, etc.
estas periodicidades superiores a la trienal habitualmente están relacionadas con el mantenimiento legal. Sí que es conveniente distinguir entre anual en parada y parada programada, porque en la parada programada son trabajos de un gran alcance. Normalmente son paradas mayores que requieren pues un tiempo determinado de paralización de la instalación y que no se hacen todos los años, sino que se hacen cada cierto número de años. Bueno, pues en cada caso y en cada planta habrá que decidir cuáles de estas periodicidades aplican y cuáles no aplican. Hay que recordar que cada vez que introducimos una periodicidad adicional, multiplicamos el trabajo. Entonces hay que ser prudentes a la hora de decidir cuántas periodicidades son las que vamos a tener en nuestra instalación. Para determinar la periodicidad de las tareas existen varias maneras. Una de las maneras es utilizar datos empíricos y la estadística. Para ello la distribución de Weibull, entre otras, pues aporta unos excelentes resultados. El problema que hay es que nosotros tenemos, o sea, hay que medir cuál es el trabajo que vamos a realizar si es que queremos determinar las periodicidades mediante pues esta distribución de Weibull. Hay que recordar que tenemos decenas de miles, incluso cientos de miles de tareas que realizar en la instalación. Si para cada una de esas tareas, hablamos de decenas de miles o cientos de miles, vamos a determinar por Weibull cuál es el tiempo óptimo para realizarlo, tenemos que pensar que, en primer lugar, vamos a necesitar una población estadística determinada y, en segundo lugar, vamos a necesitar muchos recursos y mucho tiempo para hacer esta determinación. Bueno, pues también se pueden hacer a base de simulaciones matemáticas de la vida de las piezas. Bueno, pues hay que crear estas simulaciones, hay que estudiar muy bien cómo es el comportamiento físico de las piezas y hay que recordar de nuevo que estamos hablando de cientos de miles de tareas, por lo menos decenas de miles de tareas. ¿Cuál es la forma más habitual de determinar la periodicidad de la tarea? La experiencia. Hay que pensar que un plan de mantenimiento no lo hace una persona recién salida de la universidad, ni lo hace un técnico sin experiencia. Lo hace un técnico experimentado, un técnico que ya tiene un background detrás de sí y que es capaz de saber si una tarea debe realizarse de forma trimestral o mensual o trienal. Entonces es conveniente tener muy presente las diferentes formas de determinar las periodicidades y aplicar la que corresponda en cada momento. A la hora de determinar la frecuencia, Renovitec propone una serie de frecuencias y una forma sencilla de llevar la experiencia bueno, pues, o de transmitir su experiencia determinando periodicidades y bueno, pues la frecuencia diaria se reserva para los trabajos de operación, la frecuencia mensual se reserva para tareas mecánicas o eléctricas que no pueden ser realizadas con periodicidades bueno, que deben ser realizadas frecuentemente con una periodicidad inferior a la anual porque no aguantaría la máquina tenerla con esas periodicidades. La trimestral se reserva casi exclusivamente para el predictivo, para las inspecciones predictivas. La mayor parte de las inspecciones de una instalación industrial, de acuerdo con la experiencia de Renovitec, son de carácter condicional, es decir, son inspecciones que se hacen para determinar si la planta está bien o mal. Entonces, y no si implican la intervención en la máquina. Entonces, muchas de las tareas que se hacen distribuidas a lo largo del año, carácter mensual, pues bimestral, trimestral, etcétera, son tareas de tipo condicional. La frecuencia anual es la más utilizada para trabajos mecánicos, eléctricos y de instrumentación. Por eso es fácil programar una parada en el que se aglutinen todas las tareas que hay que realizar anualmente y bueno, es mucho más fácil planificarlo, mucho más fácil organizarlo si todas se concentran en un momento determinado de la producción. La frecuencia anual, recordemos, comentado anteriormente, sobre la diferencia que hay entre anual distribuida o anual en parada. La anual distribuida se puede hacer en cualquier momento del año, la anual en parada hay que fijar la realización de esa tarea en una época muy concreta del año. Y la periodicidad bienal se reserva casi en exclusiva para la calibración y para la verificación de lazos de control. Las periodicidades mayores que la bienal ya se reservan para tareas de mantenimiento legal. Hay un problema relacionado con cómo gestionar
las frecuencias si referidas a periodos naturales o por horas de funcionamiento. Establecer periodicidades por horas de funcionamiento de la máquina tiene ventajas e inconvenientes. Entre los principales inconvenientes que tiene es que hay que instalar horómetros en las máquinas, hay que medir las horas de funcionamiento de alguna manera, hay que revisar estos horómetros y por tanto hay que incluir dentro de las rutas pues, la verificación de estos horómetros y anotar las horas de funcionamiento de cada uno de los equipos. Hay que crear un sistema de alarmas para saber cuándo un equipo ha llegado a sus horas de revisión y además tiene la dificultad de que para realizar la programación no sabemos exactamente cuándo va a caer pues una revisión determinada. No es tan fácil programar el trabajo a lo largo de todo el año cuando los mantenimientos se hacen por horas de funcionamiento. Mezclar horas de funcionamiento y periodos naturales realmente es complejo. ¿Cuáles son las formas habituales de gestionar las revisiones por horas de funcionamiento? Pues crear dos planes de mantenimiento separados es una de las formas, es decir, uno referido a frecuencias naturales y otro referido a horas de funcionamiento. Hay tareas que se regirán por horas naturales y otras que se regirán por horas de funcionamiento. La segunda, que es la más habitual, la segunda forma de tratar esta diferencia en la estimación de frecuencias está estimar siempre frecuencias fijas, olvidarse de las horas de funcionamiento, y lo que hay que calcular es las horas de funcionamiento, cómo llevarlas a periodos naturales de tiempo. Hay un equipo que normalmente hay un tipo de equipo en el que no es fácil llevarlo a horas naturales, que son las máquinas térmicas, los motores de gas, los motores diésel, las turbinas de gas, las turbinas de vapor, en las que, a pesar de los inconvenientes que tiene, puede ser muy conveniente mantener siempre las horas de funcionamiento como referencia para determinar la periodicidad. En cuanto a la duración de la tarea, la duración se realiza por una estimación directa basada en la experiencia de los técnicos. A pesar de la complejidad que tiene esta determinación, que es subjetiva, pues permite tener una idea de la carga de trabajo que se tiene. Hay que tener mucho cuidado con las estimaciones que se hacen en trabajos que hay que hacer muy frecuentemente, los diarios, los mensuales, porque tienen cualquier error que cometamos en esa estimación tiene un impacto enorme en la carga de trabajo. Los errores en cosas que se realizan una vez al año tienen un impacto muchísimo menor. Otro de los parámetros que habrá que determinar es para realizar los protocolos. Recordemos que estamos realizando protocolos de momento por tipo de equipo. Será saber si necesitamos un permiso de trabajo y si la máquina, el subsistema, el sistema o la planta tienen que estar parados en marcha. Es necesario saber si tenemos unos riesgos especiales y también si el equipo debe estar en una condición concreta. Con ello tenemos acabados los protocolos de mantenimiento. Recordemos cómo eran estos protocolos, cómo es la ficha de protocolos. Vamos a ver algún ejemplo de esta ficha de protocolos, pero ahora a continuación, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra siguiente fase? Dividir la planta en sistemas. Se haría exactamente igual que en cualquiera de los métodos para determinar las tareas de mantenimiento de una instalación. Tercera fase es determinar los equipos mantenibles, con las mismas fuentes de información que hemos determinado en cualquiera de las otras formas de elaborar el plan de mantenimiento. Al elaborar la lista de equipos mantenibles, es conveniente distinguir entre mantenibles y no mantenibles, y con la precaución de que si los consideramos todos mantenibles, pues vamos a hacer inviable el plan. Muy necesario es tomar una serie de decisiones sobre qué se considera equipo, cómo tratar a algunos, cuál es la unidad denominada equipo. Así, por ejemplo, qué pasa con con un conjunto de motor eléctrico más bomba. ¿Eso es un equipo o son dos equipos? El motor eléctrico por un lado y la bomba por otro. Vamos a tener que tomar una serie de decisiones que nos van a condicionar la lista de equipos mantenibles. En primer lugar, vamos a tener que considerar qué consideramos equipo. Imaginemos el caso de un conjunto motor eléctrico y bomba, una motobomba, una electrobomba. ¿Qué consideramos que es la motobomba? ¿Es un equipo o es un conjunto de dos equipos? Por un lado el motor y por otro lado la bomba. Bueno, pues esta es una decisión que vamos a tener que tomar
cualquier decisión que tomemos es discutible, es decir, vamos a tener que llegar a un acuerdo a la hora de elaborar el plan de mantenimiento para determinar esta es la unidad mínima que nosotros consideramos como equipo mantenible, este es lo que denominamos equipo. Y bueno, pues esas decisiones vamos a tener que ser coherentes y mantenerlas. Renovetec, que ha desarrollado muchos planes de mantenimiento de muchas industrias, tiene sus propios criterios. Pues entre sus propios criterios está considerar que un conjunto motobomba es un solo equipo, compuesto por dos componentes, el motor y la bomba. Tenemos además que pensar qué hacemos con las instalaciones, con las redes de tuberías. ¿Qué ocurre con una red de tubería de aire comprimido a una presión determinada? ¿Qué es eso? ¿Cada tubo es un equipo? ¿O cada instrumento, cada válvula es un equipo? ¿Cómo consideramos esto? Bueno, de acuerdo con la experiencia de Renovetec, puede resultar práctico considerar las redes divididas por presiones y por fluidos como un equipo y considerarlas como tal, redactar un protocolo para cada una de esas redes. Las válvulas manuales hay que decidir si son equipos mantenibles o no. La experiencia de Renovetec en este punto es que no deben ser consideradas como equipo mantenible, es mejor llevarlas a correctivo. Las válvulas de control deben ser consideradas, las válvulas que están conectadas al sistema de control, si deben estar consideradas o no como equipos mantenibles. La experiencia de Renovetec es que sí que deben ser consideradas equipos mantenibles. Sobre la instrumentación visual, la experiencia de Renovetec es que si un instrumento no está conectado a un sistema de control no es un equipo mantenible, es mejor llevarlo a correctivo. Pero en cambio la instrumentación conectada al sistema de control sí consideramos que debe ser tenida como equipo mantenible. ¿Y qué es un lazo de control? Un lazo de control es un subsistema, un equipo o un conjunto de equipos. La decisión de Renovetec en este punto es considerar que el lazo de control no es nada, es un subsistema, pero no es un equipo, no tiene ninguna consecuencia a la hora de elaborar el plan de mantenimiento. Por tanto, el plan de mantenimiento vamos a basarlo en una serie de instrucciones genéricas, de protocolos por tipo de equipo, y la primera cosa que vamos a tener que hacer, como siempre, va a ser la primera fase, listar los equipos significativos. Eso nos supone descomponer la planta de sistemas y determinar cuáles son los equipos mantenibles que tenemos en la instalación. Debemos agruparlos por equipos, cada uno de los equipos significativos. Debemos decir, pues este equipo corresponde al tipo, pues bomba centrífuga de baja caudal, por ejemplo, o transformador, o motor de menos de 100 kilovatios, o turbina. Bueno, pues con la lista de equipos significativos, agrupada por tipo de equipo, podemos pasar a la siguiente fase, que es la de la aplicación de protocolos genéricos por tipo de equipo. Si tenemos un protocolo para trafo, para transformadores de potencia, cada vez que encontremos un transformador de potencia, pues le aplicamos este protocolo, que no es más que incluirle todas las instrucciones que se detallan en el protocolo. Un protocolo de mantenimiento es lo que vemos en la imagen, no es más que un listado de tareas que se refieren a un equipo concreto. En este caso estamos viendo el protocolo de mantenimiento de un sistema de lubricación de turbinas. ¿Qué se indica en este protocolo? Al margen de referencias o características técnicas de lo que se pretende, de cuáles son los parámetros más característicos de este tipo de equipo, aquí sí que aparecen todas las instrucciones, todo el mantenimiento que hay que hacerle a este equipo. Así, por ejemplo, está dividido en lo que hay que hacer a nivel de predictivo, carácter trimestral, lo que hay que hacer a diario, lo que hay que hacer mensualmente, las instrucciones que hay que hacer en parada, en el que se distingue, bueno, pues lo que hay que hacer tanto la periodicidad como la especialidad. Aquí tenemos otra gama de mantenimiento, otro protocolo de mantenimiento en el que puede verse la continuación del protocolo anterior, un protocolo de mantenimiento de una celda de media tensión o un protocolo de mantenimiento de un transmisor de presión. Bueno, determinados estos protocolos y aplicados estos protocolos a la lista de equipos significativos, que tenemos ya directamente la obtención de las gamas de mantenimiento, que no es más que una agrupación por frecuencia y por especialidad.
Nos quedará revisar las gamas manualmente, corrigiendo errores y aplicando algunos criterios generales para asegurar que tiene cierta coherencia. ¿Qué aspectos son los que hay que revisar manualmente? Pues los equipos, qué equipos deben pararse, si el subsistema debe estar parado en marcha, si el sistema o la planta debe estar parados en marcha y qué permisos de trabajo son necesarios para la realización de una gama en concreto. Ahora se añaden las obligaciones legales y además se codifican las gamas. Aquí hay un ejemplo de codificación, es un ejemplo más. Hay que buscar una manera de tener ordenada la información, porque las gamas que se van a ir generando van a ser cientos de gamas. Es muy habitual que un plan de mantenimiento de una planta pues esté formado por entre 200 y 500 gamas, incluso más. Entonces necesitamos alguna forma de poder localizar con rapidez las gamas a las que se refieren. Eso compondrá el plan de mantenimiento de la instalación. ¿Qué ventajas tiene basar el plan de mantenimiento en protocolos genéricos? Pues que es un plan muy riguroso desde el punto de vista técnico y la calidad depende enormemente de los protocolos que hayamos redactado. Mejora en mucho el plan basado en instrucciones de fabricantes, ya que en muchas ocasiones estos planes pues no son, son muy incompletos, pero en otras ocasiones lo que nos está proponiendo el fabricante es muy relajado, no tiene por qué ser lo que proporciona, no sé, un equipo ausente de mantenimiento correctivo. Utiliza criterios comunes para equipos similares, puede desarrollarse con gran rapidez, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte del trabajo duro está precocinada, está preelaborada, que es la realización de los protocolos de mantenimiento. Si los protocolos están redactados, se mantienen sin duda las garantías de los fabricantes, porque casi todas las instrucciones de los fabricantes ya están incluidas en estos protocolos. ¿Qué inconvenientes puede tener? Pues que no da más importancia a unos equipos que a otros, solo por el hecho de que figuren en la lista hay que hacer una serie de tareas de mantenimiento, no identifica problemas potenciales de la planta, porque los protocolos son genéricos y no tiene en cuenta que un sistema o una planta a veces se comporta como un todo y no como la suma de los diferentes equipos.